Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es Carmen, y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Todavía siento en las manos el calor del plato cuando recuerdo aquel cumpleaños. Era un día cualquiera para muchos, pero para mi abuela, la abuela de mi abuela, la mujer de la que he heredado la manera de doblar las servilletas y guardar palabras, fue uno de esos días que se quedan pegados en la piel, como la miel en la lengua. Ella siempre decía que el tiempo tenía memoria, y esa tarde el tiempo nos devolvió algo que creíamos perdido. Mi abuela vivía en la casa de siempre, una casita de ladrillo teñido por el sol, con el techo de tejas que crujía cuando llovía y una cortina floreada que jamás se dejaba llevar por el viento por completo. En la mesa de la cocina, junto a la tetera que nunca se enfriaba del todo, había un frasco de vidrio, un frasco grande, con la tapa abollada, donde guardaba monedas pequeñas. «Para el milagrito», decía ella, y yo me reía porque para ella el milagrito podía ser desde pagar 1 litro de aceite hasta comprar una cajita de pastillas para la tos. Ese frasco era la prueba de su constancia. Cada moneda tenía una historia, y cada historia tenía olor a café y pan recién hecho. En su repisa colgaban las perlas viejas que le había dado su propia madre. No eran de perla fina, eran esas perlas heredadas, con un hilo torcido, con una gotita de laca que había intentado arreglar una vez con paciencia de abuela. Esas perlas se movían perezosas cuando la puerta se abría y siempre chirriaban con un sonido casi musical, como un susurro del pasado. En la cocina, la colcha doblada en la esquina del sillón parecía un mapa de arrugas y memoria. Retazos de telas que guardaban recetas, nombres y promesas. Mi abuela comía sola en su cumpleaños desde hacía 3 años. A veces, cuando venían los primos a visitarla, ella escondía la cajita de pastillas y fingía que la comida de más estaba para compartir. Pero la verdad, amigas, es que la casa se iba quedando más callada con cada año. Los hijos de la familia tenían sus trabajos, sus códigos, sus celulares brillando más que las perlas. Mi tío, en particular, llevaba una distancia que se volvió costumbre, no por mala voluntad explícita, sino por ese tipo de silencio que viene con la vergüenza y el orgullo. El día que cambia la historia, yo había decidido no ir. Me dije que mejor la llamaría, que la voz es un remiendo cuando la soledad aprieta, pero el corazón tiene sus propias leyes. Algo en mí se revolvió y me subí a un colectivo para verla. El viaje oloroso a combustión, con el paisaje de siempre, me dejó en la puerta con el corazón en el puño. Toqué y la encontré, como tantas veces, sentada en la mesa con un plato sencillo, arroz con un trozo de pollo y una naranja cortada a la mitad. El reloj de pared marcaba las 3:42. La luz entraba oblicua por la cocina y le dibujaba líneas en la frente. «¿Viniste a sorprenderme, mija?», me dijo con esa voz que es lana vieja y beso de pan. «Te esperaba para partir la torta». Yo pensé que hoy, empecé a decir, porque en la radio había oído rumores de que vendrían, que tal vez mi tío había llamado, pero su mirada fue un río que no se deja atravesar. «No te preocupes, cariño, la torta está aquí solamente para mí». Sus manos temblaban al sostener la cuchara, y por un momento no reconocí a la mujer que había arrullado a nietos, que había cosido botones a medias con la misma puntada. Me senté sin avisar y tomé su mano. Olía a jabón de lavandería y a almíbar. Me contó de un sobre que había recibido esa mañana, un sobre pequeño y sin sello que alguien había deslizado por debajo de la puerta. Era curioso, era de papel barato, y dentro traía una nota escrita a mano y una lista de números. «Dice que es de la repartición», dijo mi abuela, con esa mezcla de desconfianza y esperanza en la voz. «Que lo dejó el repartidor que pasa por la cuadra». No le dimos mayor importancia en ese momento. La vida de la casa seguía siendo la de siempre.
La radio con tangos, las plantas gordas en la ventana, el frasco de vidrio con monedas apiladas como sueños pequeños. Pero había un detalle que me quedó clavado: el repartidor. En nuestro barrio, los repartidores sabían más de casas que los propios vecinos. Traían noticias, recetas, acuerdos, promesas. A veces en su bolsa venían cartas que nadie quiso enviar por vergüenza. A veces, paquetes que contenían, escondido, un remero con la palabra «lo siento». Ella comentó algo que me heló. «Milla, este año el tío prometió venir». Me dijo voy y después nada. Se quedó en silencio, mirando la colcha donde, de niña, le tejió una estrella la abuela de su abuela. Era su último año para prometer, murmuró, y su voz se quebró como un vaso. Recordé entonces una foto vieja en la pared. Una mujer joven, de mirada franca, con un peinado que ella decía era a la moda de 1952. Era mi bisabuela, y mi abuela siempre hablaba de cómo esa mujer le enseñó a nunca mendigar cariño, a exigir el respeto con la misma mano con que se cose un botón. Yo quería decir algo que no sonara a regaño ni a súplica. Quería decir, no te merecen, pero sabía que la verdad a veces necesita suavizante, no lapidario. En vez de eso, le compré una porción de torta en la panadería de la esquina. Una torta de limón con merengue que olía a infancia. Y la sacamos juntas, como si fuéramos dos cómplices. Ella se encendió en una sonrisa que le cambió los ojos, y por un segundo la casa volvió a su antigua órbita. La rutina continuó. Yo me quedé a ayudarla a lavar los platos. Mi abuela me contó de cartas que su madre, la bisabuela de la que hablaría, había guardado en un baúl con llave. Dijo que eran como pequeños secretos que el tiempo iba a pedir de vuelta, me dijo mi abuela, mientras frotaba la taza con un trapo que olía a limón y a recuerdos. Cuando tenía 20 años, mi madre me dejó una carta que decía: «No aceptes menos de lo que mereces. Guarda las perlas y el frasco, no por el valor, sino por quien las cuidó». En su dedo, el anillo de metal estaba gastado. Lo había heredado de su propia madre, pero no era de gran precio. «Las perlas fueron para vestir el alma», repetía ella, y yo me sonreía por dentro. Había una dignidad sencilla en su forma de hablar. No pedía, no se lamentaba públicamente. Comía sola, sí, pero conservaba un orgullo que yo no podía dejar que se quebrara. Mientras fregaba los platos, la campanilla de la puerta sonó, pequeña, como si el sonido no quisiera molestar. Mi abuela fue a abrir. Lo hizo despacio, con la misma calma que usa para coser una hebra fina. Afuera, en la vereda, estaba un joven con el gorro de repartidor, la chaqueta manchada y la bolsa al hombro. Traía una caja pequeña, de esas que la gente ya no usa para pan, sino para enviar confesiones, y una hoja blanca que sobresalía por un costado. Su cara tenía algo de prisa y una disculpa implícita. «Traigo esto para la señora Ana», dijo, y mis piernas se hicieron pequeñas de un sobresalto. Ana era el nombre que mi abuela pronunciaba con un cariño antiguo, el mismo que mi bisabuela había usado toda su vida. Mi abuela sonrió y tomó el paquete. Aunque sabía leer, su vista ya no la confiaba del todo. Pidió que el repartidor leyera el remitente. Él apartó la hoja y dijo un nombre que a mí me hizo un ruido de metal en el estómago, el nombre de mi tío, seguido por una dirección que no era la nuestra. Dentro de la caja, entre una servilleta y una factura, había un sobre sellado con cinta de embalar. No tenía sello postal, pero alguien lo había escrito con prisa. Para la señora, urgente. El repartidor, sin proponérselo, añadió: «Vino del negocio del tío. Parece que lo dejaron por error». Mi abuela respiró hondo. El reloj dio un golpe solo y la radio cayó por un segundo, como si el tiempo quisiera prestar atención. Ella me miró y yo supe que había algo más que un simple paquete. Los ojos se le llenaron de una mezcla de curiosidad y miedo. Curiosidad porque ese sobre podía contener noticias. Y miedo porque las noticias a veces son piedras que uno no puede dejar en el zapato. Le ofrecí abrirlo, pero ella negó con la cabeza.
Sus manos, que habían 11 veces tejieron y deshacían los hilos de nuestras vidas, se demoraron en tocar la cinta. «Micha, abre tú», dijo, pero su voz no fue un mandato. Fue un pedido pequeño. Yo tomé el sobre con las manos que todavía tiemblan a veces cuando algo verdadero va a salir. Al deslizar la lengüeta, un papel doblado cayó y una hoja más delgada que un suspiro se deslizaba como si quisiera escapar. En la parte superior, con letra apurada, había una frase que me atravesó. «A quien corresponda, adjunto la declaración». Debajo, un nombre. El mío se quedó atrapado detrás de la garganta. Mis dedos se convirtieron en un instrumento ajeno. Empecé a leer en voz baja, y la cocina se fue llenando de palabras que nunca creí que escucharíamos de fuera de una confesión. Era una nota de mi tío, o al menos así parecía por la letra, que hablaba de dinero, promesas incumplidas y una suma en números. 12,500 pesos. Detrás había un remito con fecha, 15 de julio de 2024. La factura llevaba el sello del taller donde mi tío decía trabajar. Y algo más. Una línea que decía simple y directa: «No quise que llegara a mamá». La hoja tembló y mi abuela la recogió con cuidado, como si fuera un pajarito herido. Sus ojos, que habían visto tantas cosechas, se abrieron como quien descubre una grieta en un espejo. «¿El tío?», preguntó con la voz muy pequeña. Yo no supe qué responder. En la cocina, el aroma del limón de la torta parecía haberse hecho tenue, como si una sombra hubiese pasado por encima. «Tal vez es un error», dije, aunque dentro mío sabía que las equivocaciones con nombres y facturas no son tan comunes. Tal vez otra persona lleva ese nombre. Mi abuela me miró, y por primera vez vi la duda en ella, esa grieta que no había mostrado jamás en público. «Milla, él prometió venir con la torta y me dijo que me pagaría el arreglo de la azotea. ¿Recuerdas? Dijimos que 12,500 pesos era suficiente para las tejas nuevas». Sus palabras flotaron y de pronto todo encajó con una pesadez que hacía ruido. La suma escrita en la nota, la factura del taller, la promesa rota. El repartidor se quedó en la puerta, incómodo, con las manos metidas en los bolsillos. Su mirada evitaba la nuestra, como quien presiente que ha sido cómplice involuntario de una verdad. «Lo siento», dijo, como si su disculpa pudiera cerrar un sobre que ya estaba abierto. «No voy a mentirles, nuestras vidas tienen capas que muchas veces ni siquiera nosotros mismos conocemos. Uno acumula silencios y los guarda en frascos de vidrio pequeños. Luego, un día, alguien se confunde de frasco y los abre. Yo me quedé con la idea de que ese sobre no solo era papel, era el primer sonido en una orquesta que llevaba años sin ensayar. La promesa, la suma, el taller, la dirección equivocada. Todo parecía un mapa que conducía a algo que no queríamos ver. «¿Qué vas a hacer, mija?», me preguntó ella, con esa mezcla de ternura y exigencia que solo las abuelas saben tener. Era una pregunta que me atravesó como un alfiler. ¿Llevaría la nota al barrio? ¿Iba a confrontar a mi tío? ¿Era acaso una tarea que le correspondía a una nieta? Su mano buscó la mía y la apretó. «No me dejes sola con esto», añadió, y en sus ojos vi el brillo de alguien que había vivido guerras y cosechas y que, sin embargo, temía a la guerra de las palabras dentro de una familia. En la mesa, el frasco de vidrio brilló por un momento con un destello de confianza rota. Sentí que no era solo mi abuela la que comía sola. Era toda una historia de promesas que se había ido quedando fuera de la mesa, como platos sin usar. Yo respiré hondo, y sin pensarlo mucho, dije, «Vamos a averiguar». El repartidor se fue con la bolsa un poco más ligera y una certeza nueva. A veces las equivocaciones pesan más que las intenciones. Cerró la puerta detrás de él y el timbre dejó de sonar. Afuera, la calle volvía a su ritmo normal. Los niños en bicicleta, la señora que barría la vereda, el sol que todavía no se decidía a irse. Dentro, el sobre abierto mostraba su última línea, esa que prometía una confesión y algo que olía a traición.
Me quedé mirando la nota. Mi abuela se sentó y miró la colcha, como si necesitara memorizarla para sostener algo. La cocina, con su luz oblicua, se convirtió en un escenario donde antiguas historias se preparaban para abrirse. Yo no sabía aún cuánta verdad cabía en una hoja doblada. Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es Carmen, y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Cuando salí de su casa con la hoja en la mano, el sol parecía más frío de lo habitual. Quizá era mi corazón el que hacía frío. La nota decía 12.500 pesos, la fecha 15 de julio de 2024, y una línea que dolía. No quise que llegara a mamá. ¿No quiso que llegara a mamá? ¿A mamá, la mujer que cosía puntadas de ternura en cada servilleta? Me sentí como si alguien hubiese roto una jarra transparente y yo tuviera que recoger todos los pedazos sin borrar las grietas. Decidí ir al punto de partida, averiguar qué era ese envío, quién lo firmó y por qué había terminado en manos de mi abuela. No porque buscara venganza, aunque la idea de limpiar la casa de lágrimas ajenas me tentaba, sino porque una abuela sola no merece ser el receptáculo de secretos que no le pertenecen. Ella había guardado frascos de monedas toda su vida. Nadie debía robarle la inocencia de creer en las promesas. Primero fui a la oficina de la empresa de reparto. El lugar, con cajas apiladas y un aroma a cartón viejo, tenía un mostrador donde una muchacha rubia y fatigada tecleaba con los dedos como si cada letra fuese una plegaria. Le mostré la hoja y le pedí el remito. Al principio me miró con la compasión que se reserva a quienes vienen a pedir algo imposible. Pero cuando le dije la fecha y el número de referencia, ese número que mi abuela había señalado con la uña, sus manos buscaron en la pantalla y apareció la línea. Envío remitido por Taller El Buen Hacedor, remitente, Roberto Pérez, destinatario, señora Ana Morales, fecha de entrega, 17/07/2024. Observación. Entrega por error en domicilio 12. Roberto. Mi tío. Las letras en la pantalla parecían martillar en mi cabeza. El repartidor que vino a la casa, el joven con la bolsa al hombro, no había inventado nada. Algo, en alguna parte, había querido que la verdad saliera a la luz. Pedí entonces ver la boleta de envío, el remitente, el recibo. La chica, con la calma de quien ha visto demasiadas peleas familiares, me imprimió una copia y, cuando la tuve en las manos, el papel me ardió como si fuera una hoja con fuego en lugar de tinta. Salí de la oficina del reparto con una copia de la boleta y el número del taller. El taller, El Buen Hacedor, quedaba a 3 cuadras del mercado central, entre un puesto de verduras que vendía tomates que olían a verano y una chatarrería que siempre tenía una radio puesta. Era un lugar de hombres de manos ásperas y ojos que se conocen entre sí desde hace años. Al llegar, esperé a la puerta y respiré el olor de aceite y metal. El mundo del taller tiene un olor propio, como el de la casa cuando las costuras están terminadas. Entré con la seguridad que da la verdad en la boca. Le mostré al dueño la boleta. Él la miró, la volvió y luego escupió un «ah» largo. «Sí, lo recuerdo», dijo. «Fue el 15 de julio. Hicieron una orden de Texas, 12.500 pesos por el trabajo, y el pago figura como recibido por transferencia». Me dio una fotocopia de la factura. Factura NIES 4.521. Fecha 15/07/2024. Descripción. Reparación de azotea. Monto, $12.500, recibido por transferencia a Chita 001-234567. Banco Nacional, referencia Azotea Mamá. A un lado, la firma del responsable del taller. A mi lado, mi corazón golpeaba como si quisiese salir de mi camisa. ¿Firmó alguien? Pregunté con voz que no quería sonar a inquisición, sino a hija buena. Sí, contestó el hombre del taller. Este es mi recibo. Y puede mirar el registro de transferencias.
Fue una cuenta con nombre a nombre de Roberto Pérez. Las palabras cayeron como una teja desprendida. Roberto Pérez, el mismo nombre que apareció en la boleta del envío. Cogí la fotocopia y la observé como si fuera una carta de navegación que me llevara al fondo del mar. ¿Cómo se gastan 12,500 pesos sin decir una palabra a la madre que confió en esa suma para reparar su techo? ¿Cómo se escribe azotea mamá como referencia en un banco y se deja a la madre bajo las tejas rotas? ¿Me puede mostrar el comprobante de la transferencia?, pedí. Él lo buscó, escudriñando el libro de cuentas como quien busca una fe perdida. Encontró el comprobante y me lo pasó. La transferencia había sido hecha el 14 de julio de 2024 a las 15:22 horas, desde una sucursal conocida. En la referencia, la palabra azotea y debajo, la mano apresurada que firmó la autorización. Una firma que conocía desde pequeña, porque mi tío siempre había sentado su firma en recibos y tarjetas familiares con una caligrafía de remolino. Sentí que mi memoria tenía ojos y reconocía los trazos. Una R con una cola demasiado larga, una tilde que parecía más una licencia que una presión. La prueba podía ser forzada, pero las vueltas del mundo a veces nos colocan en el lugar correcto para ver lo que otros creen oculto. Le pedí al dueño del taller que guardara las copias, que no dijera nada, que por favor me ayudara a juntar la verdad con pruebas. Él asintió y me dejó hojear su cuaderno donde, en letra diminuta, registraba nombres y fechas. Allí, junto a Roberto Pérez, había una nota escrita a lápiz. Pago recibido. 12,500, entrega sobre para señora Ana, enviar discreto. Discreto había sido la palabra. ¿Discreto para quién? ¿Para mamá o para él? Salí del taller con más preguntas que respuestas. La ciudad me parecía un lugar enorme y pequeño a la vez. Los mismos patios de siempre, el mismo olor a pan en la esquina, pero ahora todo tenía la intención de una escena antes del desenlace. Comencé a hablar con quien podía. La vecina que barre la mañana, el señor del puesto del mercado, la señora del correo que siempre conoce el secreto de los nombres. De cada uno fui recogiendo pequeñas piezas, que Roberto había tenido problemas con deudas hace meses, que lo vieron en la bodega de la esquina pidiendo a crédito, que, en el barrio, la palabra promesa se había convertido en moneda difícil de cambiar. Una mujer, doña Marta del puesto del pan, me miró a los ojos y me dijo algo que me dejó clavada. Roberto hablaba en voz baja de una persona que le debía. Dijo que tenía que solucionarlo antes de que ellas se enteraran. ¿Ellas? ¿Quiénes eran ellas? Esa palabra fue como una sombra que se pegó a mi falda. ¿Se refería a su propia familia? ¿A alguien más? El deseo de saber se volvió urgente. La curiosidad no es simple morbo. Es un servicio que uno le hace a la memoria de los que no pueden defenderse. Los frascos guardan monedas. La memoria guarda verdades. Seguía con las copias en el bolso cuando decidí ir a la casa de mi tío. No quería sorprender ni armar escándalo. No por cobardía, sino porque hay luchas que una anciana no quiere convertir en tormenta pública sin antes estar segura de que hay trueno. Cuando llegué a su puerta, el timbre sonó como un gong en una iglesia vacía. Pensé en mi abuela sentada en su mesa, comiendo torta con un plato que ya no tenía más porciones que compartir. El portón estaba entreabierto. Pude escuchar la televisión apagada y el sonido de pasos. Golpeé la puerta y él abrió con la cara pálida, con esa forma de quienes saben que en algún momento las cuentas no cuadran. Me miró y por un instante pareció un hombre joven otra vez, con la frente arrugada por las decisiones. «Carmen», dijo. «No esperaba a nadie. Llegué por la nota», contesté. «La que llegó a mi abuela». Su reacción fue un gesto pequeño, un parpadeo que se tradujo en una sonrisa forzada. Me invitó a pasar y la casa olía a detergente y a café recalentado. En la mesa había un sobre, uno diferente al que mi abuela había recibido. Estaba abierto y con papeles al lado. Al verlos me sentí como quien llega a un cuarto donde alguien ha agarrado un hilo que puede deshacer.
la madeja entera. No es lo que parece, dijo Roberto antes de que yo dijera cualquier cosa. Lo que parece es que hay una factura y una transferencia a tu nombre por 2.500 pesos y que la referencia dice azotea mamá. Mi voz sonó más dura de lo que hubiese querido. Él dejó de mirar el café y se quedó mirando la ventana. Respiró como quien intenta no dejar salir un sonido. Tenía problemas, dijo, y yo sentí cómo su pecho buscaba abrigo en la verdad. Me pidieron ayuda, agregó. No quería que ella se enterara y se preocupara. Pensé que yo podía arreglarlo y devolver el dinero. No quise que llegara a mamá. Las palabras retumbaron. ¿Reparar y devolver? ¿Desde cuándo las deudas se empacan en sobres y se mandan como excusas? Le mostré la copia de la boleta de la empresa de reparto, la factura y el comprobante de la transferencia. Él negó con la cabeza. Luego murmuró: «No todo es lo que ves, Carmencita. Hay gente que nos apura». Pero en la mesa junto al sobre vi algo que quebró la cordura de su negación. Una libreta pequeña, con anotaciones diminutas. Una de esas donde la gente guarda datos que no quiere perder por el móvil. Sin pensarlo, abrí la libreta. Allí, en letra apresurada y a veces tachada, había números, nombres y una frase que hizo que me costara respirar. 15/07/2024, 12.500, pagar deuda JL, enviar nota. No quise que llegara a mamá si se equivoca la entrega. La línea estaba subrayada con fuerza, como quien quiere confirmarlo para siempre. JL. ¿Quién era JL? ¿Un acreedor, un proveedor o algo peor? Las páginas siguientes mostraban entradas. 1707. Contactar a envío. Hablar con chofer. Entregar sobre discretamente. Todo estaba escrito allí, con la lógica de quien planea una mentira y la convierte en mapa. Mi mano buscó la mía para sostenerla y no ser la única que viera la caída. Leí en voz alta la frase: no quise que llegara a mamá. No era solo una frase en un papel. Era un testigo que se había quedado sin querer en su mano. ¿Cómo explicarlo? La verdad se presentaba ahora sin maquillaje. Mi tío había preparado todo para que la nota llegara a un destinatario que no era mi abuela, y que, por un tropiezo del reparto, terminó en la puerta de la mujer que todavía llamaba Milla a sus nietas. ¿Por qué lo escribiste así?, pregunté, y no supe si quería la respuesta porque temía escucharla. Porque, dijo, no quería preocuparla más. Tenía cuentas que pagar. Me pidieron que lo solucionara antes de que se enterara. Era para pagar a alguien que me presionó. No pensé que terminaría en sus manos. La sinceridad a medias es un alimento peligroso. Se cocina en la sartén de la vergüenza y luego te queda indigestión. Le dije que entendía que la vergüenza hace que las personas mientan por lo que creen proteger, pero que la verdad sigue siendo la verdad, aunque se vista de excusa. Él miró la libreta como si fuese un espejo donde no le gustaba lo que veía. En ese instante, al girar la página de la libreta, vi algo que no esperaba. Una fotografía tamaño carnet, arrugada por el tiempo, con una persona que no reconocí de inmediato. Era una mujer, joven, de mirada fuerte, y al dorso, con un trazo de pluma, las palabras JL 2306-2024, ¿deuda saldada? Preguntar. Un pedazo de historia que no tenía sentido del todo, pero que daba la sensación de una madeja enredada. ¿Quién es ella?, pregunté. Roberto tragó saliva como quien traga piedras. No respondió de inmediato. Luego dijo: una conocida, una avalista. Dijo que me conseguiría la plata si yo hacía esto. Su voz se apagó. ¿Avalista? ¿Qué trato se juega cuando se transforma un nombre en moneda? El clima dentro de la casa se volvió denso, como si la noche hubiese decidido bajar una tapa sobre nosotros. Me di cuenta entonces de que la verdad no era un objeto que uno puede sostener con delicadeza. Era una maleta pesada que hay que arrastrar y a la que varios se resisten a mirar dentro.
Mi instinto me dijo que había que hablar con la otra parte, la persona o las personas, por las que ese dinero había sido pedido y por las que se había urdido una nota que no debería haber llegado a mi abuela. Necesito más pruebas, dije. Necesito documentos que confirmen a dónde fue el dinero. Este comprobante y tu libreta son pistas, pero tengo que ver el destino del dinero. Roberto se levantó y, con manos que temblaban, buscó en un cajón. Sacó un sobre más pequeño y me lo tendió. Dentro había un ticket de pago de un casino, con fecha 14/07/2024, hora 14:55 y el número de mesa. La mera visión de esa boleta fue como una lluvia helada. La referencia del banco decía azotea, pero la receta del dinero terminaba en un lugar donde la suerte y la ruleta hacen amigos rápidos y enemigos para siempre. ¿Cuántas familias han conocido promesas rotas por una mesa de juego? La ruleta no distingue abuelas ni promesas. Yo estaba aturdida, pero la rabia no es un motor que empuja la verdad. Es solo una chispa. Necesitaba pruebas que nadie pudiera discutir. Le pedí a Roberto que me acompañara al banco para verificar la cuenta y el destino de la transferencia. «No puedo», dijo al principio, y luego con voz más baja. «No quiero que esto se haga público. No quiero que mamá se entere de que la plata que debía arreglar su techo terminó en un lugar donde las personas se olvidan de volver». Fue entonces que sentí cómo mi papel frente a él no era el de la acusadora, sino el de la que sostiene una linterna en un cuarto oscuro para que la verdad tenga por fin luz. Le pedí que firmara un documento, una declaración simple escrita por mí. Nada de abogados todavía, nada que destruyera la posibilidad de reparación, donde reconociera haber hecho la transferencia y permitir que consultáramos los tickets. Él lo firmó temblando. La firma en la hoja, con esa misma R que yo reconocía, fue la llave que comenzaría a abrir muchas puertas. Al mediodía siguiente fuimos al banco. La sucursal olía a papel limpio y a monedas nuevas, y las empleadas nos miraron con esa cortesía que esconde el aburrimiento. Con el comprobante y la firma de Roberto, pudimos pedir una copia de la transferencia y el historial. El cajero entregó los folios y en ellos se veía el sendero del dinero. Transferencia a la cuenta 001-234567. Retirada en efectivo 4 días después en la sucursal de la Avenida Central, en un retiro múltiple que, sumado, daba los 12.500 pesos. ¿Quién retiró el efectivo? La cámara de la sucursal lo registró, y allí, en la grabación, había una silueta que se parecía demasiado a Roberto. Vi la imagen en la pantalla pequeña del banco. Su perfil, su gesto, su paso apresurado. La prueba tangible, la imagen que convierte una sospecha en certeza. Mis manos se apretaron hasta dolerme. ¿Qué hacía un hombre retirando, en efectivo, una suma que debía servir para Texas? No había honor en esa acción. Había huida y prisa. Regresamos a la casa con pruebas que podrían sostener una acusación. Pero en mi interior algo se rompió que no sé si quería reparar con un juicio o con palabras tardías. Mi abuela me había pedido, con la mirada, que la acompañara en esto, pero también que no la expusiera al ruido de la familia. ¿Qué hace una nieta cuando la verdad puede traer dolor a una mujer que ya ha conocido la soledad? ¿Se guarda la verdad para proteger el alma de su madre o la expone para que la reparación sea posible? La noche antes de hablar con nadie, me encontré sola en la cocina con la colcha al lado y el frasco de vidrio en la mesa. Puse las pruebas sobre el mantel, la copia de la factura, el comprobante del banco, la foto de la cámara, y me senté a escuchar el tic-tac del reloj. La memoria tiene su propio pulso. Late con las historias que uno no debe olvidar. Pensé en la bisabuela que le enseñó a mi abuela a guardar perlas y frascos. Ella decía, la verdad es como la sal. Si no la echas en la comida, nada sabe. Pero ¿qué hacer con la sal cuando la comida de alguien está ya rota? ¿Cuándo la reparación es más que un techo? Es el honor de una vida entera. Al día siguiente llamé a mi prima, la que vive en la ciudad de al lado, y le pedí que viniera a la casa.
Le conté todo, y sus ojos se llenaron de la misma tristeza que había visto en mi abuela. Decidimos, juntas, que había que confrontar a la familia en una reunión. No para martillar culpas, sino para dar la oportunidad a la reparación. La reunión fue fijada para el domingo, cuando el barrio se calma y las palabras encuentran el canal para fluir. El domingo llegó con un cielo pálido. Mi abuela se sentó en la silla principal con la colcha en la rodilla y las perlas viejas alrededor del cuello. Hice las presentaciones. Mi abuela sonrió con esa dignidad que ya conocíamos, y Roberto apareció tarde, con las manos como si hubiese plantado un árbol esa mañana. Se sentó frente a nosotros y mi prima me pasó la carpeta con las pruebas. Cuando la abrí y puse los papeles sobre la mesa, el silencio fue como un lago helado. «Roberto», dije, «tenemos pruebas de que hubo una transferencia por 12.500 pesos destinada a la reparación de la azotea. Tenemos copia de la factura y el comprobante del banco. Tenemos el registro del taller. ¿Qué tienes que decir?» Él tragó saliva y por un momento pensé que iba a derrumbarse en sollozos. En vez de eso, respiró hondo y dijo, «Fui yo. Tomé el dinero. Me equivoqué. Quise arreglarlo y ayudar a alguien que me presionaba. Pensé que después lo devolvería». Sus palabras sonaron como una confesión que quiere ser suave para no despertar al lobo. Mi prima, que siempre ha sido la que no se guarda nada, se inclinó hacia adelante y le dijo con voz dura, pero no cruel, «¿Y la nota que llevó al sobre? ¿Por qué escribiste no quise que llegara a mamá?» Él vaciló, y entonces con la cabeza baja sacó de la bolsillo un sobre doblado. Lo abrió con manos que se veían cansadas y nos mostró una carta escrita a máquina con un renglón en tinta manuscrita. «Perdón, mamá. No quise que llegaras a saberlo, porque no quise verte sufrir». Pero entre las líneas había algo que hacía ruido. La carta no tenía firma, ni fecha exacta, ni un arrebol de arrepentimiento que fuera sincero. Era una nota que parecía hecha para curar más la conciencia de quien la escribió que la dignidad de quien la debió recibir. Yo tenía en la mano la copia del ticket del casino, la imagen del banco, la libreta, la foto. Todo encajaba en una cartografía de errores y deberes. Quise decir algo que doliera, pero que fuera necesario. Quise enumerar cada documento como si fueran peces a devolver al río. Pero antes de que pudiera hablar, Roberto se levantó de la silla con una rapidez que me sorprendió. Sus manos buscaron algo en su chaqueta y con voz que ya no tenía temblor dijo, «No tengo excusas, pero no quiero que esto se haga grande. Hay gente que no sabe esperar». El clima en la sala se volvió eléctrico. En ese instante, la puerta sonó con violencia. Todos nos miramos. Alguien fuera, en la vereda, tocó el timbre de nuevo, pero con un ritmo insistente, como si viniera a romper algo que se había quedado suspendido. Roberto miró hacia la ventana y en su rostro se pintó un blanco que no conocía. Yo me levanté, me acerqué a la puerta y abrí. Afuera, en la vereda, estaba el repartidor que nos había traído la primera nota semanas antes. En su mano esta vez tenía un sobre cerrado y un rostro de quien no sabe si se convierte en mensajero o en testigo. «Señora Ana», dijo el repartidor con voz baja. «Parece que esto llegó de su tío por segunda vez. Dicen que es urgente». Abrí el sobre con una mezcla de miedo y esperanza. Dentro, en letra apurada, había una hoja. «Roberto confiesa, pagué la deuda y pedí disculpas. Si quieren hablar, busquen la grabación». Y abajo, un enlace a un archivo de audio con fecha y hora. ¿Grabación? ¿Quién había grabado qué? La palabra grabación cayó como la piedra que anuncia un naufragio. Mi mano se cerró alrededor del papel. La casa pareció quedárseme encima. Vi a Roberto palidecer y en su rostro algo cambió. No era solo arrepentimiento. Era el miedo al sonido que lo haría inevitablemente real. La grabación podía ser el final de todo o el principio de algo peor. Abrí el teléfono con dedos que no querían obedecer y marqué el enlace. La voz que salió de los altavoces fue el ruido más nítido que había oído en días.
Era la voz de Roberto hablando a solas o con alguien, jurando que devolvería la plata y que no quería que mamá lo supiera porque ella se enfermaría. La grabación, a los 30 segundos, se transformó en algo más, otra voz, aguda y demandante, que le exigía que cumpliera con una última condición: devuelve la plata o pagas las consecuencias. El archivo terminó con un ruido de puerta y un murmullo que no pude identificar. Roberto comenzó a temblar. Sus manos buscaron el bolsillo donde guardaba la libreta, luego la cartera. En una fracción de segundo, comprendí que no estábamos ante un simple error de dinero. Estábamos en medio de una red que podía devorar a quien no pagara. La verdad, pensé, puede ser remedio y veneno al mismo tiempo. En la sala, todos nos mirábamos como si estuviéramos a punto de entrar en un túnel. Tenía la carpeta con las pruebas en las manos y la grabación vibrando en el teléfono. Fuera, el sol seguía su camino indiferente. Dentro, las cosas se habían movido de sitio. La inocencia de mi abuela, la culpa de mi tío y la amenaza de algo que no conocíamos. Y entonces, cuando la tensión parecía que iba a estallar en palabras y explicaciones, Roberto hizo algo que nadie esperaba. Susurró un nombre que era poco más que una llave. Un nombre que nos dejó a todos enmudecidos. Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es Carmen, y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Cuando Roberto susurró el nombre, todo en la sala se detuvo como si el tiempo hubiese decidido dejar de trabajar ese día. Pronunció: Julio López. Las letras se hundieron con un sonido grave que ocupó el cuarto entero. Julio López era un nombre que ya circulaba en murmullos por el barrio. El hombre de la bodega grande en la esquina de la avenida Central, el que ofrecía soluciones a cambio de favores y, según algunos, de verdaderos resentimientos. Había quienes decían que Julio tenía memoria de hierro y una paciencia larga, pero que cuando se cansaba, apretaba con fuerza como quien aprieta las cuerdas de un acordeón hasta que el instrumento llora. Al oír ese nombre por boca de mi propio sobrino, algo en mí se hizo frío y cálido a la vez, frío por el peligro que parecía venir en nombre de un hombre. Cálido porque, por fin, teníamos una puerta que se abría hacia la verdad. Me recordé a la bisabuela, la que me había enseñado a guardar monedas en el frasco de vidrio, que solía decir: si una cosa tiene nombre, ya no puede esconderse del sol. Ese refrán me volvió como un latigazo. Había un nombre, y con él la posibilidad de enfrentar aquello que nos carcomía de a poco. Pedí que Roberto contara todo, desde el primer día en que la deuda dejó de ser palabra y se convirtió en una sombra. Sus manos temblaron, pero habló. Dijo que, en junio de 2024, había necesitado retirar un dinero para cubrir algo pequeño, una deuda con un proveedor, y que luego la cosa se hizo grande. Que Julio se le apareció como quien ofrece una mano y la mano termina apretando un puño. Contó de amenazas veladas, de una voz que decía: «Tienes hasta tal fecha», y de la promesa de arreglar la azotea que se convirtió en boleto de ida a un lugar donde la ruleta y la presión no distinguen la edad ni la familia. La grabación que habíamos escuchado en el teléfono no dejaba espacio para dudas. La voz de Julio, firme, sin remordimientos, exigía y ataba. En su tono no había intención de reparar, sino de cobrar. Cuando Roberto dijo que había llevado al taller el dinero para reparar el techo, pero que en realidad había terminado en el casino y en la banca de Julio, la sala se llenó de un aire oxidado de decepción. Mi abuela, con las perlas en el cuello y las manos apoyadas en la colcha, parecía pequeña pero erguida. Su respiración era la de quien decide no ser arrastrada por la tristeza, sin antes pelear por su dignidad. Decidimos juntas que no podíamos permitir que la mancha se quedara invisible. Hicimos lo que hace cualquier mujer que ha sabido cobrar la cuenta de la vida. Juntamos pruebas, nombres y testigos.
Teníamos la copia de la factura del taller. Factura de 4-521, 1507-2024, 12.500. El comprobante bancario de la transferencia, 1407-2024, 1522. Retiro 001-2345-67. La foto del banco con la imagen de Roberto y la nota de la libreta con la mención a JL. Todo eso, junto con la grabación que señalaba a Julio, formaba una tela en la que ya se podían ver los hilos de la responsabilidad. No llegamos con gritos, ni con la intención de destruir. Llegamos con papeles, con la prudencia que se aprende con años de costura y de guardar las historias en su lugar. Fui a la comisaría con copias de todo, la factura, la transferencia y la grabación. En el mostrador, el policía de turno me miró con esa cortesía de quien ha visto 1000 historias, pero no todas con la misma cara. Le dije que no quería venganza sino justicia, que lo que nos importaba era la reparación del daño y la seguridad de una anciana que merecía su techo sin historias. El oficial tomó las pruebas, las miró y dijo que había indicios para iniciar una denuncia. No es lo mismo la palabra que el papel, amigas mías. Con el papel, la palabra se vuelve hecho. Presentamos la denuncia por estafa y por amenazas. En la grabación, Julio no solo exigía la plata, sino que advertía con una voz que no era casual. Puse mi firma con una calma que no sentía. Una nieta, una voz mayor, una que aprendió según la bisabuela a nombrar para que las cosas no se escondan. Me sentí extraña, con la piel como pergamino que se tensa con el frío de ciertos actos. Mientras la denuncia tomaba su curso, la vida del barrio empezó a empujar de su lado. Doña Marta, la de la panadería, me contó que Julio había incrementado sus llamadas a Roberto hacía meses y que en el puesto del mercado le habían visto salir con sobres. La señora del correo aportó un detalle. Julio tenía una libreta con nombres y montos. Cada testimonio era una puntada en el tapiz que nos iba protegiendo. Tenía la impresión, y espero no sonar orgullosa, de que la verdad puede moverse como una ola cuando la empujan varias manos a la vez. Pero la justicia, amigas, a veces es una carrera de caracoles. No llegó de inmediato la resolución que una quisiera. ¿Qué sí llegó? La decisión de la comunidad de no permitir más que alguien se aproveche de la fragilidad de otros. Las vecinas se organizaron. Las señoras que cosían en la esquina de la plaza recopilaron una suma con sus propias manos y sus pequeños ahorros. No fue mucho, pero fue sincero. $3.500 para tapar la parte más urgente de la azotea y dejar que la lluvia no se llevara más recuerdos. Puse las monedas del frasco de vidrio, esas que la bisabuela llamaba milagritos, sobre la mesa como si fueran ofrendas. El frasco brilló al sol de la cocina y me sentí, por un rato, como si las perlas y las monedas, juntas, fueran una bandera. Mientras la comunidad ayudaba, la policía tenía trabajo. Pidió las grabaciones del banco, las cámaras de la avenida central y solicitó que Julio se presentara para declarar. Cuando los agentes visitaron la bodega, Julio estaba allí, con esa cara de hombre acostumbrado a no mirar a los ojos, y al principio negó todo. Pero las pruebas que llevábamos, la transferencia, la libreta, el ticket del casino y la grabación, comenzaron a cerrarle el paso como quien cierra las ventanas de una casa para que no entre el viento. Había testigos, había movimientos de dinero físicos, había una filmación del banco y una grabación de audio que lo ubicaba. En una mañana de finales de agosto, la policía comunicó que Julio sería investigado por extorsión y apropiación indebida. Yo lo vi desde la vereda, con mi baúl de cartas en la mente y la colcha al hombro, y no pude evitar recordar a la bisabuela cuando decía: «La justicia es un hilo que a veces tarda, pero más vale dar puntadas que dejar la tela rota». Julio fue detenido por unas horas, interrogado y luego liberado bajo investigación, pero el ecosistema social había cambiado. Ya no era un pez solitario que mordía a quienes podía. La plaza murmuró como quien recupera una voz que creía apagada: «Roberto,
Por su parte, sintió la vergüenza y la responsabilidad, y aquello que pudo haber sido su ruina comenzó a convertirse en trabajo de reparación. No fue fácil. Tuvo que pedir perdón en la misma cocina donde mi abuela rompió la torta en dos y le sirvió una porción con manos temblorosas. Le devolvimos parte del dinero con lo que juntó, con la suma de la colecta y con un plan de pagos que acordamos entre familia y taller. La reparación del techo quedó hecha el 02/09/2024. La factura final decía reparación completa, $12,500, pagado por combinación de fondos familiares y restitución, finalizado 02/09/2024. Puse la copia en un sobre. La guardé entre las páginas de la libreta donde mi abuela escribía sus recetas, y la pegué con un alfiler como prueba de que las cosas pueden volver a su sitio. No quiero que me malentiendan. No considero que todo haya terminado por magia. Lo que hubo fue consecuencia y reparación. Roberto perdió merecidamente la confianza de algunos y la recuperó con trabajo y con noches de tormento que lo enseñaron a no evadir sus faltas. Debió buscar terapia, pagar lo que pudo y enfrentar las miradas. La vida, amigas, tiene esa escuela dura que enseña con preguntas que no siempre queremos responder. Él se presentó en la comisaría cuando lo llamaron. Firmó acuerdos de pago y se comprometió a ayudar en la comunidad, a reparar techos y a cuidar que nadie más quedara sin techo. Mi abuela, en todo este tiempo, fue ejemplo de dignidad. Nunca quiso una escena ruidosa. No quiso que su nombre se usara como bandera de juicio. Ella dijo algo que me quedó como lección. No quiero que me devuelvan la plata con estruendo. Quiero que me devuelvan la tranquilidad. Y así fue que le devolvimos tranquilidad. Con el sonido de la lluvia que ya no entraba por las tejas rotas, con la colcha que ahora podía quedarse seca en la sillita de la tarde, con el frasco de monedas más lleno por las ofrendas de las vecinas que por la remanente de la vergüenza. Movimos la cotidianidad hacia un lugar donde la memoria no fuese una herida abierta, sino una costura que se puede mirar y aprender. Hubo un momento, pocos días después de la reparación, en que mi abuela me llevó a la repisa donde guardaba las perlas viejas. Las tocó una a una como quien enumera nombres de familia. Estas perlas, dijo, no son ricas, pero tienen historias. Y a veces las historias se manchan, pero ninguna mancha es más fuerte que el hilo que las sostiene. Le devolví la mirada y entendí que lo que había ocurrido, lejos de destruir el linaje, lo había puesto a prueba y lo había fortalecido. La forma en que las mujeres del barrio y mi propia familia se unieron fue, en sí misma, un legado. La justicia formal siguió su curso. La investigación policial incluyó las pruebas que presentamos y, con el tiempo, el fiscal decide presentar cargos por extorsión contra Julio López. Esta parte fue larga y con momentos de frustración. Los procesos judiciales tardan y la espera tiene un sabor amargo. Sin embargo, lo más importante no fue solo la posible sanción para Julio, sino que el barrio aprendiera a no naturalizar la presión sobre quienes más necesitan. Las señoras del taller comenzaron a llevar la lista de nombres a la cooperativa del barrio. Establecimos un comité para ayudar a ancianas y ancianos con pequeñas reparaciones, financiado por aportes modestos y mucha voluntad. En lo personal, sentí algo parecido a una epifanía. La bisabuela que me hablaba desde las costuras me había dejado más que perlas y frascos. Me había dejado la certeza de que la verdad, cuando la nombramos con cuidado, puede devolver dignidad. Esa dignidad no es un objeto que se compra. Se repara con manos, con disculpas sinceras, con trabajo y con la comunidad que decide no mirar hacia otro lado. Hubo noches en que evalué lo que habíamos perdido, la confianza rota, y lo que habíamos ganado, la comunidad más atenta. Hubo cartas que mi abuela recibió con lágrimas y aplausos. Nos sentamos a leer juntas las notas que algunas vecinas dejaron en el frasco de vidrio. Para las tejas. Para la abuela Ana, una mujer no se merecía esto. Las monedas eran pocas,
pero la letra en esas notas tenía la dentadura de la generosidad. Guardé una nota que decía: «No más soledad en cumpleaños». Esa frase me pareció un mandato y una promesa. Poética justicia, pensé más de una vez. No es siempre el castigo público. Es la reparación que devuelve el orgullo, la acción que hace visible lo invisible. Ver a mi abuela reír la primera tarde tras la reparación, con la tetera en la hornalla y el olor a café mezclado con el viento que entraba limpio, fue una justicia mucho más dulce que cualquier sentencia. Se sentó a la mesa y partimos otra porción de torta, esta vez entre varias, y mientras masticaba, dijo algo que me dejó con la garganta apretada. No guardes rencor en la colcha. Las colchas se cosen con perdón. No era ingenuidad, era sabiduría, una que solo la edad puede enseñar, la decisión de cómo querer lo que queda. El final no fue un gran acto de triunfo mediático. Julio enfrentó una investigación que pudo llevarle consecuencias legales. Roberto redobló su trabajo para pagar lo que debía y, más importante, para recuperar la confianza de su madre. Mi abuela volvió a celebrar su cumpleaños con gente alrededor. Las vecinas, algunas primas, la señora del correo y hasta el dueño del taller que les puso unas flores en señal de reconciliación. La colcha volvió a ser la guardiana de las tardes. La repisa con las perlas volvió a brillar en la cocina con su luz propia. Y yo, que guardo la historia como quien guarda un objeto valioso en un frasco de vidrio, sentí que habíamos hecho justicia verdadera, aquella que no solo castiga, sino que repara y enseña. Quiero dejar claro algo que aprendí en todo este proceso. La verdad puede doler, pero el silencio duele más. Mi papel, como nieta y como mujer mayor que ha vivido el barrio y las estaciones, fue nombrar lo que estaba mal y sostener la mano de quien apartaba la mirada. No hay gloria en acusar sin fundamento, pero hay dignidad en buscar pruebas y en no permitir que la vulnerabilidad de otros sea campo de caza. La bisabuela decía: «Una familia es como una colcha, si la dejas hecha jirones, nunca te abrigará». Nosotros la cosimos otra vez. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que valore sus recuerdos familiares. Y no olvides suscribirte. Este viejo corazón aún tiene muchas historias que contar. Si alguna vez ven a una mujer mayor sola en su cumpleaños, háganle el favor de sentarse a su mesa. Lleven una porción de torta o una moneda para su frasco de milagros. A veces las pequeñas cosas son la justicia que más pesa.